Para ampliar esta conversación, agradezco que atienda esta llamada Ana Salinas, investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Ana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Melissa. Un gusto acompañarte. El gusto es nuestro, Ana, y todo lo que ya nos narraba Gabriela Landeta nos recuerda sin duda que la historia puede ser cíclica y en este 2025 más que nunca lo que pasó hace ya 54 años tiene especial vigencia, ¿no lo crees? Sí, realmente creo que las cuestiones que vivimos en la Guerra Sucia como país es algo que no deberíamos volver a repetir nunca más. Y un día como hoy es muy bueno para poder recordar lo que pasó, recordar las causas y saber las consecuencias de un acto tan atroz y sobre todo pues poder reflexionar, ¿no?, sobre los acontecimientos históricos a raíz de nuestro presente. Y es importante, como bien dices, Ana, que no olvidemos lo que sucede en los distintos momentos de la vida mexicana, por ejemplo, porque quisiera que nos platicaras esto en el contexto de los años 70, en general, bueno, ya una década atrás, cuando estaban el pleno auge de la Guerra Fría, toda esta lucha contra el comunismo y que no podemos perder todo este panorama para entender por qué casi 3 años después, volvía a suceder una matanza estudiantil en México. Y de hecho, fue muy, cimbró por todos lados las comunidades estudiantiles, como bien dices, 3 años después del 68 y la matanza de Tlatelolco, que de una u otra manera, cuando pasó, pues fue ocultada por los medios, igual las responsabilidades políticas se estuvieron tambaleando de aquí para allá, pero es cierto que la década de los 60, por lo menos en México, representó una apertura para muchísimos temas y que ya se había gestado desde décadas anteriores, o sea, desde los 40 y los 50 teníamos grandes movilizaciones sociales, como el movimiento médico, el movimiento ferrocarrilero. Los 60, pues además se unen las juventudes, ¿no? No solamente por lo que está pasando alrededor del mundo, sino pues también ansia de nuevos cambios, de tener una sociedad muy diferente a la que viven sus padres, los jóvenes en los 60, pues terminan por catalizar al movimiento del 68 junto con otras eh, peticiones que se hicieron durante el movimiento, no solamente de cambio de gobierno, de derogación de ciertos estatutos gubernamentales que criminalizaban a los intelectuales, a los disidentes sociales. O sea, y es algo que estaba pasando durante los 40, 50 y en los 60 lo vimos más. Cuando pasa la matanza del 2 de octubre, pues realmente simbra y los estudiantes pues repliegan muchos de sus protestas y es 3 años después que se unen al movimiento de la Universidad de Nuevo León que logran tener las fuerzas, no solamente en organización, sino en cuestión política y social, para poder salir a las calles. Ahora, lo terrible es que es nada más 3 años después, Echeverría ya había estado en el gobierno además, pues termina por ocurrir este horrible atentado contra las vidas de un montón de estudiantes, de gente, de personas que estaban en el movimiento no Sí. solamente para no repetir el 68, ¿no? Entonces, creo yo que si lo vemos a la luz del presente, podemos ver que ha sido unos acontecimientos terribles en la década y ahora en los 70, esto no fue solamente en lo único que pasó. Realmente lo terrible de la década de los 70 es que el gobierno de Echeverría pues terminó por criminalizar a muchos de estos estudiantes que no solo no participaron en el 71, sino que a partir del 68 se unieron a movimientos armados, pues para intentar cambiar de alguna manera lo que estaba pasando en el país y por ello fueron perseguidos, torturados y Sí. muchos de ellos aún a la fecha desaparecidos. Ahora, Ana, si tuviéramos que hacer una especie de comparativo entre todo lo que permeaba en la juventud en la década de los 70, 60 y lo que vemos ahora en 2025, ¿cuál crees y dirías que es este contraste entre similitudes y, por supuesto, las diferencias? Creo que no podemos obviar que hay una pugna siempre por las juventudes de un cambio social, ¿no? Creo yo que se han conquistado pues muchas cosas buenas, no solamente en cuestiones de derechos humanos, sino
también en cuestión de género inclusive, porque si estamos, o sea, lo vemos ahora muy a la raíz del presente, que estamos mujeres investigando, estamos mujeres en puestos de poder, no se diga en puestos del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en los 70, muchos de estas personas que criminalizaban y fueron portadoras de una tortura terrible, no solamente por cuestión de género, pues son los hombres, ¿no? Porque en este caso, pues muchos hombres tomaron la batuta y las mujeres que se unieron tanto a la guerrilla como a los movimientos armados, como a las cuestiones de movimientos estudiantiles, algunas han sido inclusive olvidadas por esta cuestión de que pues, a las mujeres no se les prestaba tanta atención, pero han estado ahí. Creo yo que a raíz del presente hay una revalorización de la gente que conformó estos movimientos y que además sirven de ejemplo a las nuevas generaciones. Podemos verlo justo ahora porque pues, la propia presidenta, Sí. ¿no? Que se le conoce que estuvo en el movimiento del 88. Este tipo de ejemplos, aunque son muy vagos en realidad, pero están ahí y nos permiten tomarlos de ejemplo. Creo que hay una diferencia en cuanto a eso. Hay una revalorización de las personas y se han logrado y conquistado derechos. Ahora, también hay otros que hay que conquistar y no hay que dejarlos de lado, ¿no? Por supuesto. Pero pues creo que también recuperar estos ejemplos del pasado pues nos permite saber qué falta por recorrer de camino y sobre todo pues seguir investigando y seguir descubriendo estas cosas que pues aunque han pasado 54 años, hay mucha gente que sigue viva y que vivió tanto el movimiento como Claro. además la represión. Ana Salinas, investigadora del INERM, te agradecemos muchísimo por este análisis que nos brindas a propósito del 54º aniversario del Halcón.